Entonces, este método se conoce como método de los signos. Si vamos a hacer la multiplicación de x más 3 por x menos 2, vamos a ver qué signos dan para distintos valores de x. Entonces, vamos a acomodar nuestros dos términos aquí. Uno es x más 3 y el otro es x menos 2. Voy a dibujar una recta en esta parte de aquí. Vamos a poner aquí está el 0 de referencia. ¿Para qué valor de x toda esta expresión se hace 0? Es decir, ¿cuáles son los valores de x que hacen que x más 3 sea igual a 0? Menos 3. X igual a menos 3. Entonces aquí vamos a poner el menos 3. Cuando x es igual a 3, toda esta expresión es exactamente 0. Vamos a evaluar qué pasa cuando le damos valores que están antes de menos 3 y valores que están después de menos 3. Un número que está antes de menos 3, pues puede ser, por ejemplo, el menos 4. Entonces, si x es igual a menos 4, tendríamos menos 4 más 3, eso me da menos 1. Significa que si yo le doy valores que estén antes de menos 3, todo esto va a ser negativo. Probamos ahora con valores que están después de menos 3. Puede ser, por ejemplo, un 0, que me parece muy cómodo evaluar. Si x es igual a 0, por ejemplo, pues yo tendría 0 más 3. Eso es 3. Quiere decir que si yo le doy valores que están después de menos 3, toda esta expresión va a ser positiva. Para cualquier valor que esté después de menos 3, todo eso se hace positivo. Haremos lo mismo para la otra expresión, x menos 2. ¿Cuál es el valor de x que hace que x menos 2 sea igual a 0? 2. 2. Entonces ponemos ese valor en nuestra recta y aquí estaría el 2. Cuando x es igual a 2, la expresión de abajo se hace 0. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a ver qué pasa si le doy valores que están antes de 2 y qué pasa si le doy valores que están después de 2. Uno que está antes de 2 pues sería, por ejemplo, el 0. Debo buscar aquellos que me sean cómodos evaluar. Si x es igual a 0, entonces tendría 0 menos 2 y eso es igual a menos 2. Quiere decir que si yo le doy valores que están antes, esa expresión me va a devolver un número que es negativo. Comprobamos si le doy uno que esté después, por ejemplo, el 3. Si x es igual a 3, yo voy a tener 3 menos 2, eso es igual a 1. Entonces, si le doy valores que estén después de 2, toda esa expresión me va a devolver términos que son positivos. Y vamos a separar esto en diferentes regiones. Si yo multiplico un número que es negativo, un número que es 0, una cantidad que es 0 por algo que es negativo, eso me devolvería un 0. Lo mismo si yo multiplico una cantidad positiva por 0, eso me devuelve un 0. ¿Y qué pasa antes de esos puntos? Menos por menos
Todo eso me daría términos que son positivos. Si yo hago la multiplicación de más por menos, lo que yo obtendría serían valores que son negativos. Y después del 2, si yo multiplico más por más, lo que yo voy a obtener son cantidades que son positivas. ¿Cuáles son los que me pide la desigualdad? Pues aquellos en los cuales el producto de este por este sea mayor que 0. ¿En dónde están esos valores? Aquí y aquí. Entonces, ¿cuál es el conjunto solución? Menos infinito, coma menos 3. Unión 2, coma infinito. Exactamente, gracias. Y desde el 2 hasta el infinito. Si se fijan, en realidad lo que estamos poniendo es, aquí tengo caso 1 y acá tengo el caso 2. El caso 1 era cuando los dos son positivos y el caso 2 era cuando los dos son negativos. ¿Cierto? Sí. Solo que aquí lo hacemos al mismo tiempo. ¿Dudas con este ejercicio? Maestra, ¿Sí? si si nomás dijéramos que la ecuación es mayor a 0, menos 3 y el 2 que están abajo en la solución, ¿se pondrían que no se incluyen? Exactamente. Si aquí mi condición fuera que es mayor que 0, entonces su conjunto solución sería abierto aquí, porque no te interesa el menos 3 porque te está dando 0, tampoco te interesa el 2 porque te estaría dando 0 también. Ok. Bueno, gracias, maestra. Nada, vamos a ponerlo acá. Si mi desigualdad es x cuadrada más x menos 6 mayor que 0, su conjunto solución sería el mismo porque usaríamos el mismo procedimiento de menos infinito a menos 3 abierto, no me interesa que me dé 0, en unión con 2 a infinito, nuevamente abierto porque no me interesa el 0. ¿Dudas con este ejercicio? Aquí pueden usar el método que más les acomode, el método de los casos, porque a veces es más fácil de entender o mentalizar lo que estamos calculando, o el método de los signos, cualquiera que les acomode lo pueden usar. Profa, ¿Sí? entonces las dos soluciones las cuales usted realizó desde un principio, ¿puedo utilizar las dos, esta o la otra? Sí. Método de los casos o método de los signos, el que más les acomode. Ok, gracias. De nada. Y gráficamente vamos a ver qué significa eso. Mi ecuación es x cuadrada más x menos 6. ¿Qué valores de x hacen que esa expresión sea mayor que 0? Aquí está, vamos a cambiar, para que se vea más grande. Maestra, ¿está haciendo algo en la diapositiva? Porque ya no vi nada. Ah, es que me cambié, ya les dejé de compartir todo. Gracias, déjalo cambio. Ah, ok.
Se me olvidó. ¿Ahora sí? Sí. Entonces, estoy preguntando, esta es la x cuadrada más x menos 6. Estoy preguntando, ¿para qué valores de x toda esta expresión es mayor que 0? Pues es mayor que 0 para los valores que están antes de menos 3 y es mayor que 0 para todos los valores que están después de 2. Gráficamente eso es lo que nosotros estamos encontrando. A ver, vamos. Okay. ¿Dudas con este ejercicio? No. Entonces nos pasamos a otro tipo de desigualdades. Aquellas en las cuales tengo un cociente. En este caso, la vamos a resolver por el método de los signos, que a mí me parece más rápido, pero también se puede por el método de los casos. Vamos a usar los mismos términos para que sea más rápido. Ahora voy a resolver el cociente entre x más 3 y x menos 2. Nuevamente vamos a hacer nuestra tablita para dibujar los signos. Mi expresión es x más 3 y la otra es x menos 2. Ya teníamos la recta. Vamos a poner aquí el 0 y aquí va el menos 3. Habíamos dicho que en x igual a 3, esta expresión se hace 0 y antes de eso me daba signo negativo, ¿cierto? Y después de eso me daba signos positivos. Le dejé la misma expresión para no tener que hacer esto otra vez. Y la otra expresión, en x igual a 2, esta expresión se hace 0 y antes de eso me da signo negativo y después de eso me da signo positivo. Pero esta vez es una división. Si yo divido un número negativo, 0 entre una cantidad negativa, eso de aquí me va a dar 0. Sin embargo, si yo divido una cantidad positiva entre algo que es 0, eso no está definido. Si se fijan, cuando x es igual a 2, aquí tendría 2 más 3, arriba tendría 5. Y abajo tendría 2 menos 2, 0, 5 entre 0, no está definido. Entonces es prácticamente lo mismo, excepto que ahora nuestro denominador nunca puede considerarse como 0, porque eso no tendría sentido. Eso está indefinido. Entonces, fuera de eso, podemos usar el método de los signos de la misma forma. Voy a tener menos por menos. Aquí me daría términos que son
positivos. Si después tengo más por menos, entonces ahora me dará signo negativo. Luego tengo más por más. Eso me va a dar signo positivo. Entonces, ¿cuáles son los casos que me interesan? Pues ahora me interesan aquellos en los cuales esta expresión es menor o igual que 0. Entonces, ahora serían todos los que están aquí en medio. Irían desde -3 hasta 2. El -3 sí lo incluyo porque mi desigualdad es no estricta. Me dice que sí puede darme 0 y en este punto me está dando 0. El 2 queda excluido porque en ese caso mi denominador es 0 y eso está indeterminado. ¿Dudas con este ejercicio? Aquí no va a ser como el otro que había caso 1 y caso 2, macho. Sí lo podemos resolver por caso 1 y caso 2. Nuestros dos casos Pero en en este los no hay cuales una eso se unión en puede... el resultado. ¿Mande? Perdón, que como en nuestro resultado no hay una unión, ¿eso significa de que solo nos interesa lo rojo en este caso? Sí, en este caso le cambié la desigualdad para que no fuera otra vez mayor, ahora la cambié por una que es menor o igual. Si nosotros lo resolvemos por el método de los casos, menor o igual significa, menor o igual que 0 significa que es negativo. Entonces, si mi numerador es positivo y mi denominador es negativo, toda esta expresión sería negativa. Si mi numerador, bueno, vamos a ponerle colores para ponerlo como casos. Si mi numerador es positivo y mi denominador es negativo, el resultado de todo eso sería negativo. Ahí tenemos mi caso 1. Mi caso 2 es que mi numerador sea negativo y mi denominador sea positivo para que eso me dé negativo. Ese sería mi caso 2. Los otros no me interesan porque me darían términos positivos y mi desigualdad me está pidiendo que sean menores o iguales que 0. Y entonces el caso 1 se va a dar cuando x más 3 es positiva, o sea, mayor o igual que 0. Y al mismo tiempo el denominador debe ser negativo, o sea que x menos 2 es menor que 0. Aquí, a pesar de que la desigualdad es no estricta, aquí ya es estricta. ¿Por qué? Porque el denominador no puede ser 0. Entonces aquí tendríamos x es mayor o igual que menos 3 y acá tendríamos que x es menor que 2. El conjunto solución sería 0, menos 3 y 2. Para la primera son mayores o iguales que menos 3. Para la segunda son menores que 2. Como es un y, entonces vamos a tratar con una intersección. El conjunto solución a eso es desde menos 3 hasta 2. Para el caso 2, requerimos que el numerador sea negativo puede ser menor o igual que 0 porque mi desigualdad es no estricta. Y también, ahora el denominador debe ser positivo, entonces x menos 2 debe ser mayor que 0. Nuevamente es desigualdad, no es desigualdad estricta porque mi denominador no puede ser igual a 0. Resolvemos y vamos a tener que x es menor o igual que menos 3
y que x es mayor que 2. Graficamos eso, aquí tendríamos el 0, aquí está menos 3, aquí está el 2. El conjunto solución para que cumple la primera es menor o igual que menos 3 y el conjunto que cumple con la segunda condición es este de acá. Como buscamos una intersección, sería la intersección de esos, pero como esos no tienen intersección, la solución a este es un conjunto vacío. Entonces, ¿qué nos quedó como solución? Nada más esta de acá, de menos 3 a 2. Y cuando nos pidan ejercicios, nos va a pedir con el procedimiento ese que estamos haciendo ahorita, Este o este. el que sea. El que más les acomode. Sí, porque hay Ok. personas que dicen, es que yo en el de los casos me confundo y me revuelvo. Y hay otros que dicen, es que yo no sé cómo empezar y no, se me hace más fácil el de los casos. Entonces, cualquiera de los dos nos lleva a la misma solución. Si están bien hechos, cualquiera de los dos me lleva a la misma solución. Ok. Maestra, Sí, entonces la diferencia entre los casos, el 1 y el 2, nomás es que están invertidas la de mayor o igual, de que ¿en, será. en cuál es? Por ejemplo, que x más 3 es mayor o igual que 0. Ah, la diferencia entre estos casos. Ajá. Ah, es porque tu condición o tu desigualdad te pide que esta expresión sea menor a 0, o sea que eso va a tener signo negativo. Y la forma en la que puedes lograr un signo negativo cuando tienes un cociente es si el numerador es positivo y el denominador es negativo, o si el numerador es negativo y el denominador es positivo. Si tú tienes tu numerador y denominador positivos ambos, eso te va a dar una expresión positiva que ya no cumple esta desigualdad. O caso opuesto, si tú tienes numerador y denominador negativos, igual te va a dar menos entre menos más, y entonces ya no cumple con esta desigualdad. Ok, pero en el caso 1 y en el caso 2 lo que cambia es la igualdad, que se invierte, por así decirlo, en el caso 1 se invierte al caso 2. Sí, porque aquí tenías, en el caso 1, tu numerador era debía ser positivo y en tu caso 2, tu numerador debía ser negativo. Sí, en este caso Ok. se invierte esta y se invierte esta. Ok, bueno, gracias, maestra. De nada. Recuerden, para poder resolver esto por casos o por el método de los signos, nuestra comparación siempre debe ser con respecto a 0. Si no es con respecto a 0, tenemos que despejar primero. Maestra, una pregunta. ¿Cómo eligió o cómo llegó a elegir el menos 3 y el 2? Porque son las raíces de esta ecuación. Ok, gracias. Debe cumplirse la condición de que x más 3 te dé un 0, y eso se cumple cuando x es igual a menos 3. Y en la otra debes de cumplir que x menos 2 debe ser igual a 0, eso se cumple cuando x es igual a 2.